El Juanete. Y es que te voy a responder adelante todas, pero todas esas preguntas que me hacen los pacientes para que quede todo claro ya acerca del Juanete. Aquí tu fisioterapeuta y osteópata en progreso. Primeramente quiero que quede bien claro eso. El Juanete llegó para quedarse. Veas el video que veas, tomes lo que tomes, hagas el ejercicio que quieras hacer, no te lo vas a poder quitar. Llegó para quedarse. La única forma en que te lo puedes quitar es con cirugía. Vas con el ortopedista, te hace el procedimiento, te empareja el dedo y pues ya. Vamos. Pero dime, ¿quién quiere que le corten el pie? Esos procedimientos quirúrgicos, es decir, con cuchillitos, se hacen para personas que ya no pueden caminar, que les duele muchísimo, que el dedo está muy desviado, cosas muy serias. No solamente porque te molesta en las mañanas. Para eso hay tratamientos que sí, ahí entran ya algunos ejercicios, algunos estiramientos, algunas cositas que te voy a decir adelante. Mientras me quito el tenis para mostrarte mi Juanete. No tengo Juanete. Te quiero decir, hay algo bien curioso. Por ahí se dice que Juanete viene no sé, de hace mucho allá en España, porque había un tipo que se llamaba, un campesino que se llamaba Juan, y le salió esa cosita aquí que era como un Juan chiquito. El agregarle el ete es un diminutivo, es decir, traes un Juanete ahí. Es como si yo me llamo, ahí me dicen Fabian, traes un Fabianete, es decir, un pequeño Fabian. Y si tú te llamas María, traes una Marianeta, por ahí así. Esa es la historia. Pero en realidad el nombre clínico es Hallux valgus, porque el dedo se llama hallux, y valgus porque está desviado. Una buena sacudida para empezar. Lo que quiero que tomes en cuenta aquí es lo más importante, que es la prevención. En realidad se dice que el Juanete tiene un componente genético, es decir, si tu abuela lo tuvo, si tu mamá lo tuvo, quizás seguramente tú también lo puedes tener. Y de los genes no te escapas. Una segunda razón es el calzado. Evita utilizar calzado con un tacón muy alto. Considera lo siguiente: entre más alto sea tu tacón de zapato, más presión, más carga le vas a dar a estas zonas de aquí. Para que entiendas, entre más alto tengas este tacón, vas a estar pisando más en punta. Si el tacón está muy alto, vas a estar cargando más con esto. Y esa carga empieza a hacer que el Juanete, que esa zona empiece a molestar más. También vas a tener que evitar utilizar mucho ese calzado puntiagudo, porque no le das espacio a los dedos. Si los dedos están así, están bien. Pero si los aprietas, pues ¿cómo van a estar? Ahora imagínate un calzado puntiagudo, además que tenga el tacón muy alto. Pues ahí lo tienes. Pues qué te digo, es que hay más causas del Juanete, pero esas son las principales. Ya. Pues ahora sí, vamos con los consejos para reducir un poco el dolor que tienes ahí. Esto lo vas a hacer al menos una semana, una vez al día. En las mañanas está bien. Primeramente te consigues un baldecito de agua, le metes agua calientita, bien rica, metes el pie ahí, bueno, ahí no me veo, pero ahí metes el pie, ahí lo mueves, ahí puedes estar moviendo los dedos bien a gusto, unos 15 minutos y ya. Número 2, después de sacar el pie del agua, te lo secas obviamente, si no vas a terminar bien mojado, vas a articular un poco el dedo. Cuando digo articular es mover desde aquí. Mira, te lo explico más simple. Vamos a suponer que este es el Juanete, este es un hueso que está así y el dedo está así. Te vas a agarrar aquí el dedo y te vas a agarrar la mano aquí y vas a hacer lo siguiente. Como que vas a mover toda esta extremidad, que es como una extremidad, sobre esta extremidad vas a moverlo así. Te lo voy a acomodar aquí, mira. Aquí estoy. Vas a moverlo así, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Aquí me veo, perfecto. Hacia arriba, hacia abajo. Un buen rato, relax, unos 30 segundos y con eso. Número 3, esta es la parte bonita, te vas a conseguir un elástico. Yo tengo un elástico porque este es el que utilizo en terapia. Puedes utilizar un pedazo de cámara de bicicleta que nos sirva, un elástico ancho de ropa, cualquier tira que se estire. No sé, por ahí tienes una pelota de plástico, la rompes, la amarras y haces tu propia liga. O puedes romper globos y amarrarlos entre sí, bueno, ya encontrarás la forma. Y sí, regularmente cuando tienes un problema en un dedo, pues lo tienes también en el otro. Esa liguita o lo que conseguiste te lo colocas entre los dos dedos. Lo que pretendemos es que este dedo haga así y este haga así. Se van a impulsar, se van a jalar entre ellos. Y le das. Ahí le puedes dar algunas 20 veces,
30 veces, después descansas y le das otras 20 o 30 veces. Si ya de plano no te pudiste conseguir esta liga, mira, órale, un ratito aquí, un ratito, le jalas y después jalas el otro ahí un ratito hacia un lado. Y ya por último lo que vas a hacer, no, espérame, gracias a los que ya se suscribieron, muchas gracias, y ahí coméntame ahí abajo cómo vas con ese juanete. Y ahora sí, para finalizar, todo esto que te dije lo vas a hacer por una semana en las mañanas. Después de esa semana solamente lo que vas a hacer es lo de la liga o lo de jalarte el dedo así. Después de eso, pues vamos a ver qué tanto te mejoró.